Hola, hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Bien, el día de hoy acabamos con el curso de teoría del delito. La siguiente sesión va a ser sobre los sistemas de tercio y escalonado. Como bien lo dijo Estefanía, pues esta es la penúltima clase, de modo que hoy día de hoy vamos a poder desarrollar el tema abocado relacionado a todo lo que es la punibilidad, o también conocido como la penalidad, en realidad, ¿no? Bien, eh, las disculpas del caso, estamos iniciando 8 y 7 de la noche, 8 y 10 me parece acá. Estábamos en una diligencia de campo, en verdad. Eh, Recién pues por ahí llegamos a la oficina, pero claro está, ustedes saben perfectamente que el mundo del litigio pues implica estar en constante movimiento y obviamente en disposición de un cliente, ¿no? Bien, a ver, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la punibilidad. Algunos consideran que la punibilidad es el último elemento del delito. Hay otros que dicen, no, la punibilidad no corresponde a lo que es el delito. Y es cierto, yo manejo mi propia postura. Yo soy de la corriente que se declina que la punibilidad no forma parte de la teoría del delito. La punibilidad no corresponde o no forma parte de lo que es el delito. La punibilidad, también denominado como penalidad, es la consecuencia del delito. ¿Sí? Es la consecuencia de lo que produce una conducta que es típica, antijurídica y culpable. Porque el delito es eso. El delito es el injusto penal más la culpabilidad. O el delito es la conducta típica antijurídica más la culpabilidad. Pero la punibilidad tiene su propia teoría. La punibilidad no forma parte de la teoría del delito, sino forma parte de la teoría de la pena. La teoría de la pena, ahí hay que meterle a la punibilidad. Pero claro, como en el curso pues hemos metido la clase de punibilidad y como en todos los cursos meten ello, obviamente pues nosotros tenemos que explicar qué es la punibilidad, porque algunos consideran, lo vuelvo a repetir, a la punibilidad dentro de la teoría del delito. ¿Sí? Entonces arrancamos de esa forma, arrancamos sabiendo que para algunos autores consideran que la punibilidad está dentro de la teoría del delito y hay algunos autores como mi persona que dicen que la punibilidad no está dentro de la teoría del delito, sino corresponde a la teoría de la pena. ¿Sí? Existen distintas teorías. Teoría de infracción del deber, teoría del caso, teoría del delito, teoría de la pena. La madre de todas las teorías es la teoría del delito. Resulta básico, imprescindible, fundamental saber qué cosa es la teoría del delito, porque es derecho penal parte general. Y si es que ustedes no saben qué es teoría del delito, no saben qué es derecho penal. Simplemente eso. Lo vuelvo a repetir, yo en una sesión, yo indiqué, una cosa es saber derecho procesal penal, es decir, qué es la investigación preparatoria, las diligencias, la formalización, la etapa intermedia, la etapa de juicio. Y otra cosa muy distinta es saber lo que es derecho penal, pero esta vez parte general. Y esto es derecho penal, no es derecho procesal penal. Y otra cosa muy distinta a una figura ajena es la ejecución penal. Pero claro, como nosotros nos vamos a abocar esta clase a lo que es la punibilidad, entonces arranco de esa manera, arranco diciendo que bajo mi perspectiva no corresponde a la teoría del delito. ¿Sí? Arrancamos entonces de esta manera. Bien, para ello obviamente voy a proyectar pantalla para que ustedes puedan llegar a ver un momento. A ver, compartir. Ahí está. Estefanía, ¿tú me avisas? Sí, doctor, sí se visualiza. Ya, perfecto. Perfecto, bien. Entonces, miren, ya les dije, si pudiéramos, si nosotros pudiésemos definir lo que realmente es el delito es una fórmula matemática, siempre lo he dicho. El delito es una conducta más una tipicidad, más una antijuridicidad, más una culpabilidad. Tú sumas todos esos elementos y te dan, ojo, como resultado,
El quinto elemento, la punibilidad. Eso te arroja la conducta típica, antijurídica y culpable. La punibilidad es esa penalidad que otorga el Estado a las personas que han incurrido en una acción delictiva. ¿Sí? Entonces, sabiendo ello, claro, está de más tener de conocimiento que la teoría del delito es aquella teoría que pieza a pieza, ojo, pieza tras pieza, elabora un concepto básico y perfila los diferentes elementos esenciales a todas las formas del delito. Esta teoría o esta creación doctrinal, aunque está basada en algunos preceptos legales, claro está, trata sobre los elementos o requisitos de todos los delitos entendidos como una institución, pero esta vez general. ¿Partiendo de qué? Partiendo de la definición del delito. Se va estructurando, se va armando, ¿qué cosa? La teoría del delito. ¿Sí? Y se divide, ojo, y se divide en dónde? Se divide en los tipos de sujeto, en la acción, en la omisión, en la tipicidad, en la antijuridicidad, en la culpabilidad. Aunque la teoría del delito, ojo, es completamente aceptada y existen distintas corrientes dogmáticas, ya lo dije. Una corriente dogmática que dice que la teoría del delito o que el delito está compuesta por una serie de 5 elementos, y ahí es donde se considera la punibilidad. Es decir, hay algunas personas que dicen, oye, el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Ah, bueno, si ustedes manejan una teoría pentapartita, que está compuesta por 5 elementos, ustedes consideran a la punibilidad dentro de la teoría del delito. Yo por mi parte no, porque yo considero o soy partidario de la teoría tripartita, ¿cierto? La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Y por qué no considera la conducta? Porque obviamente la conducta ya tácitamente se comprende que solamente incurren en delitos las personas. Ya hemos desarrollado esa clase, ¿cierto? No cometen las personas jurídicas, los animales no cometen delitos. Quienes realmente cometen delitos son las personas naturales, nosotros, ¿cierto? Entonces, esa conducta es típica y antijurídica. Lo sumamos la culpabilidad. Pero la punibilidad no está dentro de la teoría del delito. La punibilidad tiene su propia teoría y es la teoría de la pena. Entonces, claro, si quieren ustedes saber qué es el delito, ojo, el estudio del delito, si ustedes agarran su bendito Código Penal de LP o Instituto Pacífico, ustedes van a poder encontrar a través del artículo 11 que el delito no solamente son acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. El estudio del delito opera en aquello que le es común a todos los hechos punibles en general. Y para ello debemos analizar distintas concepciones del delito. El delito es y será siempre una valoración de la conducta humana condicionada por el criterio ético de la sociedad. Eso es el delito. Es así que los conceptos del delito han ido evolucionando, han ido tomando forma, día tras día. Ustedes saben perfectamente, ya no tengo que por qué decirlo. Hay efectivos policiales, hay estudiantes de derecho, hay abogados, hay personas que no son letradas, perdón, no son letrados, o sea, no son abogados, pero tácitamente se comprende que el derecho va evolucionando y va tomando forma, ¿cierto? A las exigencias que obviamente pues la sociedad puede llegar a requerir. Por ejemplo, si ustedes agarran su código del año 1940, no es el mismo código del año 2004, ¿cierto? Es decir, cada norma varía con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, la norma se va adecuando. Y créanme en esto, perdón, no demora ya un código que reemplace al nuevo código, perdón, al Código Procesal Penal del año 2004. Va a salir un nuevo código penal, ese va a ser nuevo, porque el que tenemos no se denomina ya nuevo Código Procesal Penal, es del año 2004, tiene más de 20 años nuestro código. El código que se va a instaurar en un futuro que no está tan lejano, ese sí va a ser un nuevo código. Y nos tenemos que adecuar a las reglas, a esta ordenación moral imperativa. Así como, por ejemplo, etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio, ya, esto va a quedar en el pasado. Y nos tendríamos que instaurar nuevamente en esa ordenación moral imperativa con este nuevo código. Porque claro, el derecho va evolucionando y va tomando forma a las exigencias que tiene la sociedad hoy en día. Pero es un tremendo error, por no decir horror, llamarle nosotros
nuevo Código Procesal Penal al código que tenemos. El código es del año 2004. Tiene ya un DNI azul. ¿Por qué llamarlo nuevo código? ¿Mm? Entonces, seguimos. No me quiero desviar. Entonces, en términos generales y de acuerdo a la concepción jurídica, el delito, ojo, es todo acto humano voluntario que se adecua al presupuesto jurídico contenido en una ley penal. Para el maestro Francesco Carrara, el delito es aquella infracción de la ley del Estado promulgada, ¿para qué? Para proteger la seguridad ciudadana. Claro, es un resultante de qué? De un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Por otra parte, claro está, la concepción dogmática del delito, ustedes habrán escuchado y habrán leído al gran maestro Mesger, él enuncia, él dice que el delito es aquella acción u omisión típica, antijurídica y culpable. ¿Dice punibilidad? No dice, no menciona punibilidad. ¿Por qué? Porque la punibilidad es la consecuencia. Oye, uno más uno, ¿qué me da? Dos. Ah, ya. La conducta, le sumas la tipicidad, le sumas la antijuridicidad, le sumas la culpabilidad. ¿Qué te da? Punibilidad. Entonces, Mesger nos dice, esa acción u omisión, le sumas la tipicidad, le sumas la antijuridicidad, le sumas la culpabilidad, ojo, resulta ser punible de una pena. Y no solamente tenemos que privar de la libertad a un ser humano con pena privativa de libertad, ¿cierto? Hay distintos tipos de pena. Para complementar la perspectiva dogmática e influenciada por la corriente positivista, Belling y claro, Belling y Bindex, si no me equivoco, propusieron que el delito es aquella acción, ojo, el delito es aquella acción u omisión voluntaria, típica, antijurídica y culpable. ¿Qué cosa hace? Enumera los elementos constitutivos del delito y tiene su propio origen en la teoría de las normas. ¿Cierto? En la teoría de la norma. ¿Cuáles son los elementos del delito entonces? En el año 1935, Mesger indicó que cuando se infringe el supuesto hipotético contenido en la norma jurídica penal, esa infracción o acto de encajar dentro de los descritos por la ley penal como delito, es decir, la infracción debe encuadrarse al tipo penal. Es lo que se denominó teoría del tipo. Plantea que la estructura del delito, ojo, el delito tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Una conducta que puede ser una acción o una omisión. Una tipicidad, es decir, que incluye los elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva. Debe ser antijurídica, es decir, lo que implica ser ilícita, contrario al derecho. Debe ser culpable, es decir, debe haber una persona culpable, al menos una, un autor, un implicado. Debe ser punible, es decir, que no existan razones de conveniencia o políticos criminales que eximan de la pena a esta persona. Pero ante la inconcurrencia de una o más elementos, no puede hablarse de la comisión de un delito. ¿Sí? Es a partir de esa concepción que nace, que se desarrolla, doctrinariamente, claro está, a determinar cuándo se configura cada elemento y qué consecuencias jurídicas penales se suscitan ante la ausencia de alguno. Entonces, si ustedes manejan la teoría pentapartita, en la teoría del delito, consideran la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad, son los 5 elementos que son, ojo, preciso orden lógico que configuran el concepto dogmático analítico del delito de Mesger. Mesger es partidario de la corriente pentapartita. Él dice que la punibilidad está dentro de la teoría del delito. Él dice que la punibilidad forma parte de la teoría del delito, ¿cierto? ¿Qué se entiende por punibilidad? Ahí está. ¿Mm? ¿Qué es la punibilidad entonces? La punibilidad, ojo, entre comillas, como elemento del delito,
se refiere a aquella conducta sobre la cual existe la posibilidad de poder aplicar una sanción o una pena. Claro, desde un punto de vista jurídico. Es decir, si es que una persona ha robado, ha matado, ha hurtado, ha violado, ha formado parte de una organización criminal, bueno, entonces hay que hacerle entender a la sociedad, hay que hacerle entender a Gabriel, a Marco, a Cielo, que si esta persona vuelve a incurrir en esta acción que Luis ha hecho, entonces él también va a pagar con la misma penalidad que Luis está pagando. Es decir, el Estado, ¿qué busca? El Estado busca enseñar a toda la ciudadanía que si tú robas, tú matas, tú hurtas, te va a pasar lo mismo que a Luis, que a Luis en este momento le está sucediendo. Ya que, ojo, no siempre ante cualquier delito es aplicable una pena. No siempre ante cualquier delito se aplica una pena. El elemento de la punibilidad define justamente la posibilidad de que una pena sea aplicada. Y de ahí la importancia del estudio de la punibilidad y del delito. O sea, la punibilidad no solamente es pena privativa de libertad. No, no, no. No solamente es la pena privativa de libertad. Debemos decir que hay una parte de la doctrina que no considera, ojo, lo vuelvo a repetir, debemos decir que hay una parte de la doctrina, hay autores que dicen, oye, la punibilidad no es un elemento del delito, manteniendo, por ejemplo, que se trata de una consecuencia, pero no un elemento del delito. Por regla general, ojo, por regla general, puede afirmarse que estamos ante un delito cuando se constata la existencia de un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Entonces, la punibilidad es la posibilidad de imponer una pena al autor de la conducta típica, antijurídica y culpable. La punibilidad es algo posterior al delito, es el resultado del delito. Sin delito no hay punibilidad. ¿Por qué? Porque no existe delito. ¿Cómo le vamos a sancionar a esta persona? Entonces, sinónimo, punibilidad, penalidad. ¿Por qué? Porque la punibilidad es la posibilidad de ¿qué? De imponer una pena. ¿A quién? Al autor. ¿De qué? De la conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, la punibilidad es la consecuencia del perfeccionamiento de esa conducta ilícita. Se trata de la amenaza o conminación de una pena. De más está decir que queda entendido que la punibilidad, ojo, es lo mismo que una pena. La punibilidad es la pena. La punibilidad es la posibilidad de aplicar la pena, mientras que la pena, ojo, es el cumplimiento de la facultad que otorga el derecho de castigar. Anteriormente, pues, ¿cómo se creaba esa ordenación moral imperativa? Anteriormente, ¿cómo se aplicaban las penas? Anteriormente, años atrás, no existía un código. Estábamos bajo otro sistema, ¿cierto? Por ejemplo, en la época de los reyes. Los reyes decían, haz caso al código penal. No. El rey, si tú no le hacías caso, que te mandaba a llamar, te ponía en la horca y te jalaba solamente, o incluso te ejecutaba. ¿Saben de dónde nace la palabra última ratio? ¿Que significa la última razón? En la época de los reyes, ojo, los reyes mandaban a traer a las personas que habían incurrido en alguna acción negativa y les cortaban la cabeza. Con la espada del rey, el rey cortaba la cabeza a estas personas. ¿Por qué? Porque era la última razón para que el rey pueda llegar a prevalecer ese orden. De ahí proviene la última ratio, la última razón que tiene el rey para poder prevalecer esa ordenación moral imperativa en la sociedad. Eso que ustedes llaman paz social. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la punibilidad? ¿Mm? Hay algunas personas, y he escuchado, que dicen que sostienen que la punibilidad es un elemento del delito. ¿Por qué? Porque dicen que si no hay punibilidad, no hay delito. El delito es un hecho punible porque, ojo, porque del mismo nace el derecho de castigar. Otras personas dicen o consideran que la punibilidad es una consecuencia del delito. No es un elemento del delito, sino es una consecuencia. Suma todos los elementos y eso te arroja delito. Y eso, si tienes delito, hay punibilidad, también conocido como penalidad. Ya que si, ojo, si algún sentido tiene definir
El delito es para qué? Es para poder precisar que cuando los elementos concurren, ha de aplicarse, ¿qué cosa? Una pena. Es mentira, y bueno, a todos en la universidad nos han enseñado, ¿no? No, de que si es que Luis viola, mata, hurta, este, bueno, esta es una postura, esto es lo que nos comentaron el profesor Astete en la San Marcos, yo escuché, pues, ¿no? El doctor decía lo siguiente, es mentira el hecho de que a una persona se le recluya en un centro penitenciario, pierde su libertad, y es mentira el hecho de que el Estado lo está resocializando. Es mentira el hecho de que el Estado lo está rehabilitando. Es mentira el hecho de que a esta persona se le va a dar una nueva oportunidad para que salga y pueda llegar a ser un ser de bien. ¿Saben por qué? Porque supongamos que Estefanía en este momento, mira, Estefanía simplemente por un estado de necesidad ha hurtado o ha robado ya en los mayores de los casos. ¿Por qué? Porque tal vez tenía que cubrir el estado de necesidad de su menor o tenía un hermanito menor y pues por ahí su última opción fue robar, pero fue para alimentar a su hijo. Abre una investigación en su contra, y finalmente se emite una sentencia que tiene que purgar, tiene que purgar pena en un centro penitenciario. Y se llega al centro penitenciario y le juntan con estas personas que forman parte de una organización criminal, personas que han cometido violación sexual, con todos. Estefanía, después de cumplir los 5 años, sale y ustedes creen que Estefanía va a ser una persona del bien o va a ser una persona que pues por ella ha aprendido mejores técnicas para que pueda llegar incluso a robar. Se ha contaminado, en otras palabras. Pero claro, ¿es una regla excepcional? No, es la regla general. Porque la regla excepcional es que una persona sale del centro penitenciario y no desea volver. ¿Por qué? Porque, claro, uno ya llega a aprender, ¿cierto? Yo ya no quiero ya volver al centro penitenciario, pero hay otras personas que dicen, no, espérate un ratito. Yo ya salí, pero yo ya aprendí. Me he contaminado de ciertas personas que, entre comillas, buscaban la rehabilitación, la reincorporación, la resocialización, pero, oye, el Estado no busca ello, porque si es que el Estado buscara las 3 Rs, realmente pues fomentaría ciertos programas socioeducativos, fomentaría el apoyo al trabajo, porque ojo, una persona que es privada de su libertad y está recluida en el penal de Piedras Gordas, en el penal de Sarita Colonia, penal de Chayapalca, créanme que no se le ha quitado ningún derecho, solamente el derecho a la libertad. Esas personas pueden llegar a trabajar, pueden llegar a estudiar, tienen los mismos derechos que otra persona que está en la calle, solamente que se le ha transgredido, se le ha reservado ese derecho de libre tránsito, solamente ese derecho. Tiene derecho a poder mantener relaciones sexuales incluso. Oye, pero ¿cómo puede llegar a trabajar si es que está encerrado? Pero dense el tiempito, estimados colegas, de poder ir a un centro penitenciario. La vida es muy cruel, muy inhumana ya. ¿Por qué? Porque tú entras a un centro penitenciario y lo primero que hacen es ofrecerte un servicio. Doctor, ¿qué hago? ¿Tiene para lustrar sus zapatos? Yo voy a lustrar sus zapatos, no se preocupe. Doctor, hemos cocinado acá, ¿no quiere comida? Hay otros que hacen cierta artesanía, su brazalete, especie de collares así de tela, obviamente, y están ofreciendo, pero están buscando un servicio que ofrecer. ¿Por qué? Porque están trabajando. La vida en un centro penitenciario no es fácil. Tendríamos que nosotros, pues, eh, ahí hay un comentario, dice, últimas noticias, inauguraron un restaurante de fast food en una cárcel de Lima. Incluso, hay un abogado que se llama Orellana, que es un buen abogado, ¿ah? Es un buen abogado, y pues habrán escuchado, ¿no? Del doctor, él está en la cárcel, pero está ejerciendo la abogacía desde la cárcel, y tiene resultados buenos, por eso es conocido. Entonces, no se puede trabajar, es mentira, sí se puede llegar a trabajar. Entonces, el hecho de que se pueda llegar a imponer una pena a una persona no significa que esta persona no pueda llegar a rehabilitarse. No quiero decir eso. Quiero decir que una cosa es lo que dice un libro, teoría de la pena, y otra cosa es lo que sucede pues en un penal. Una cosa es que tu profesor en la universidad te diga, oye, el único fin del Estado es poder rehabilitarlos, resocializar. Ya está bien, pero vete pues al penal de, por ejemplo, de Chincha.
¿Mm? Continuamos. Entonces, en nuestro derecho hay delitos que no son, ojo, que no son pena, y eso sucede cuando estamos ante una causa de impunidad. En esos casos hay delito. ¿Por qué? Porque hay acción que es antijurídica, culpable y típica. Y adecuación, ojo, claro, una adecuación típica. Y sin embargo, no es pena. Es por ello que en nuestro derecho penal, en nuestro derecho se considera la punibilidad, ¿sí? Existen distintas formas de poder castigar a un ser humano. Existen distintas formas. ¿Cómo así no lo comprendo muy bien? Ejemplo. Ustedes saben perfectamente que existen distintos controles formales sociales en la sociedad. Palabras comunes, cristianas. Existen distintos derechos, ¿cierto? Derecho laboral, derecho ambiental, derecho civil, derecho penal, administrativo, ambiental, de moda, ya. El derecho penal es de última ratio. El derecho penal, se recurre al derecho penal cuando ya otro control formal social no ha podido, ¿cierto? Perfecto. A una persona lo investigan, lo llevan a la etapa intermedia, lo llevan a juicio, lo condenan, pero a lo que yo quiero llegar es que esa condena no solamente se tiene que ver reflejada en una pena privativa de libertad. Estefanía, búscame en el Código Penal cuáles son los tipos de pena que existen, ¿cierto? Por ejemplo, ¿se puede llegar a condenar a una persona con reparación civil, con días multa, con trabajo comunitario, tal vez con una pena privativa de libertad, pero no de manera efectiva, sino de manera suspendida? Claro, existen distintas formas de poder sancionar al ser humano. Hacerle entender que su actuar está mal, pero no necesariamente recluirlo en un centro penitenciario. Entonces, por punibilidad se entiende la potestad de que el Estado, a través de un juez, impone una pena a quienes han incurrido en una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero si ustedes pues van por la teoría pentatónica, pentapartita del delito, consideran ustedes a la punibilidad como una quinta categoría, aunada, es decir, sumada a la conducta típica, antijurídica y culpable. En torno a la punibilidad exige qué cosa? Un gran debate sobre si considerarla como una categoría más dentro de la teoría del delito o si esta debe ser estudiada dentro de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito o de la teoría de la pena. ¿Qué quiere decir, Luis? Quiero decir en palabras cristianas que si ustedes manejan a la teoría del delito bajo un sistema pentapartita, entonces ustedes dicen que la teoría del delito contiene la punibilidad. Pero si ustedes dicen, ah, no, la punibilidad no forma parte de la teoría del delito, sino la punibilidad forma parte y tiene su propia teoría, que es la teoría de la pena. En su momento te voy a hacer leerlo, Estefanía, ¿sí? Pero cuidado. Este, claro, en doctrina tenemos autores claro, que le niegan la condición de elemento del delito como su carácter de referencia conceptual para poder definirlo. Hay otro grupo que dice solamente una referencia conceptual necesaria del delito. Y finalmente, pues hay personas quienes constituyen un elemento esencial y se les asigna un valor funcional o sistemático. Yo soy parte de la última postura. Yo considero que la punibilidad no forma parte de la teoría del delito. Entonces está loco, ¿por qué hace una clase de punibilidad en su curso? Porque obviamente algunos manejan la punibilidad dentro del sistema de la teoría del delito. Si no, pues nos hubiésemos pasado a la última clase, la del sistema de tercios y sistema escalonado, ¿cierto? Pero yo soy parte de la última postura. Yo considero que la punibilidad no está dentro de la teoría del delito. Considero que, ojo, que sin entender y comprender a la punibilidad dentro de la estructura del delito, difícilmente se puede justificar la necesidad de la pena. En efecto, claro, hasta este punto, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos analizado el injusto culpable, los mismos que pueden fundamentar el merecimiento, más no la necesidad de la pena. Es por eso que la punibilidad se sustenta en qué? En que si bien existe un merecimiento de pena, por el hecho no existe una necesidad de pena por este. El merecimiento de pena existirá y va a acompañar al injusto culpable. Sin embargo, no habría una necesidad de pena en los supuestos de ausencia de punibilidad. La consecuencia, claro, de práctica de esto es que el autor
Si ustedes habrán leído no recuerdo el nombre del autor en este momento, él dice que responder civilmente por el hecho, ojo, pero no se le puede imponer una pena por no existir necesidad de esta. Es decir, no a todo proceso merece una pena de por medio. Hay procesos que ni siquiera merecen llegar a la etapa intermedia. Sucede, santo Dios, o sea, miren, hay casos. Doctor, una pregunta, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad. Ejemplo, la tipicidad. ¿La tipicidad se puede controlar en la investigación preparatoria? Pregunta, ¿la tipicidad se puede controlar en la investigación preparatoria, sí o no? ¿O es algo sustancial que se ve en la etapa intermedia? Ojo, yo les pregunto a ustedes, ¿la tipicidad se puede controlar, se puede verificar en la etapa de la investigación preparatoria? Yo considero que sí. ¿Saben por qué? Miren, hubo un caso de un joven, mira, lo habían denunciado, ¿ya? Lo habían denunciado y resulta que el hecho era típico, que no constituía delito. Sin embargo, el fiscal decidió aperturar las diligencias preliminares en su contra, es decir, empezó a investigar. Obviamente, nosotros, ¿qué cosa hicimos? Nosotros planteamos una excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque el hecho resultaba ser atípico. El hecho era atípico, no constituía delito. Entonces, esa tipicidad, ojo, ¿se puede regular dentro de la etapa de investigación preparatoria? Sí. Oye, pero si es que el fiscal considera que es delito y que no es considerado un hecho atípico, bueno, entonces el fiscal formaliza y vamos a la etapa intermedia. En la etapa intermedia, existe la posibilidad de que el juez diga, no, sí, sí, esto es delito. Y lo pasa, ojo, sucede en la práctica, sucede que el JIP, el juez de investigación preparatoria, todo caso, un 70% de todo caso que llega a la etapa intermedia, termina en la etapa de juicio. Es por eso que algunos jueces, ojo, es como si el juzgado de investigación preparatoria se lavara la mano y le diría, oye, ¿sabes qué? Tú arréglalo. Por Dios, en pleno juicio hemos empezado a discutir la tipicidad de algunos casos, algo que se debió controlar en la etapa intermedia y en la investigación preparatoria. La etapa intermedia tiene muchos problemas. Si ustedes, pues, quisieran hacer su tesis, en la etapa intermedia encontrarían muchos problemas. Muchos problemas. Etapa de paso a juicio. Por eso le dicen etapa de preparación. Claro. Oye, en algunos departamentos del Perú lo consideran, no lo llaman etapa intermedia. En algunos departamentos del Perú lo llaman etapa de paso a juicio. Es decir, no importa lo que hagas, no importa que tú fundamentes algún criterio bajo un sistema, perdón, bajo un criterio probatorio, sustancial, formal, el caso va a terminar en juicio sí o sí. Es por eso que el juez de investigación preparatoria se lava las manos y le dice al juez unipersonal, toma, tengo acá un casito más, tú ya verás si es que es un hecho atípico, si es que existe una conducta que sea típica, antijurídica y culpable. Y tú te encargas, si es que hay pues eso, de poner la penalidad, es decir, la punibilidad, ¿cierto? Entonces, el hecho punible, estimados colegas, el hecho punible se refiere a la acción u omisión que según ley, ojo, constituye un delito y es susceptible de qué? De ser sancionado penalmente. Es el primer elemento clave que debe ser establecido para poder considerar la existencia de qué? De un delito. Y por ende, ¿qué cosa? La aplicación de medidas punitivas. ¿Sí? A ver. La punibilidad. Ahí dice en la diapositiva, ¿no? Son circunstancias. A ver su audio. Le vuelvo a repetir, hay que cuidar el audio, ¿por qué? Porque estas clases son grabadas y como son grabadas, obviamente, pues ustedes lo van a ver una y otra vez y van a escuchar pues ese audio, ¿cierto? Entonces, pues hay que tratar de manejar ese aspecto para que salga una clase intacta, pura, ¿sí? Bien. Entonces, continuamos.
La punibilidad. La diapositiva dice, es el conjunto de presupuestos normativos de la pena. Son circunstancias que se encuentran en relación inmediata con el hecho, pero que no pertenecen ni al tipo de injusto ni al de la culpabilidad. Perfecto. A ver, la punibilidad no es parte de la categoría del delito, le vuelvo a repetir, pero es una consecuencia lógica de haberse demostrado la existencia de un delito. Es decir, si hay delito, hay punibilidad. Si no hay delito, no hay punibilidad. Es decir, luego de haberse demostrado que estamos frente a una acción típica, antijurídica y culpable, incluso el profesor Quintero Olivares nos dice que la punibilidad podría definirse como el cumplimiento de los presupuestos de qué? Legalmente necesarios para que haya un injusto culpable que pueda ser castigado. Por lo que se entiende que el delito constituye el único presupuesto para la aplicación de la pena. Porque imagínense ustedes pues a una persona que ha violado. ¿Qué hacemos con esta persona que ha incurrido en esta acción delictiva? No, que pague una reparación civil solamente, miren, justo de esta clase en San Marcos que quería tratar con ustedes. Este sábado me toca sustentar esta tesina, como se dice, ¿no? Este, la reparación civil, por ejemplo, una de las penas con el Estado. Miren, voy a ser interesante. Ustedes saben que el único titular del ejercicio de la acción penal es el fiscal, ¿cierto? El fiscal es el que busca la pena, el fiscal es el que busca, por ejemplo, que se le pueda llegar a sancionar a una persona que ha incurrido en una acción delictiva, ¿cierto? El fiscal. Este, el fiscal, su fin es demostrar que hay una acción ilícita, ¿cierto? Su fin es demostrar que existe una conducta típica, antijurídica y culpable. Su fin es ese, poder obtener una pena en contra de una persona que ha sido violada, que ha sufrido cierta consecuencia negativa. Perfecto. Pero a la par, el fiscal, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, el doctor Moreto este, es una víctima? Es la víctima en el proceso, es el agraviado, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que el doctor Moreto no se constituye como actor civil? Es decir, el doctor Moreto, este, si bien es cierto, quiere recibir una reparación civil, ¿por qué? Porque tal vez, qué sé yo, le han dejado, es solamente un caso hipotético, doctor, no se vaya a molestar, es un caso hipotético en el cual, por ejemplo, le han dejado en un estado vegetal. Y el fiscal está pidiendo una pena, ya, del caso, pues, Estefanía, del caso del señor, caso, Mamani Kayakasi, ¿cierto? El fiscal, a este señor lo habían dejado en un estado vegetal, ¿ah? El señor era tranquilo, sano como nosotros, y ahora está en un estado vegetal, no puede mover nada, y el fiscal está pidiendo una pena privativa de libertad de 4 años y 6 meses, y una reparación civil de 2.500 soles, creo yo. Creo, porque ahí está la acusación. Pregunta, ¿ustedes consideran que esos 2.500 soles se puede llegar a resarcir el daño hacia esa persona? O sea, ¿ustedes consideran que a través de un monto económico, pecuniario, de esos 2.500 soles, puede llegar a devolverle la misma capacidad, la misma vida que tuvo anteriormente a este hecho ilícito? Claro, el señor no se ha constituido como actor civil, por lo tanto no puede llegar a cuestionar la reparación civil. Pero sucede. Ustedes mismos tienen casos, y no me dejarán mentir, en donde el fiscal busca la pena, pero también a la par está buscando la reparación civil, ¿cierto? Pero claro, su fin principal es la pena. De manera subsidiaria, se podría decir, la reparación civil. ¿Qué hago con esos 2.500 soles? ¿Mm? Y sucede, claro, obviamente sucede. ¿Por qué? Porque, miren, y justamente de eso, esta reparación, ¿cómo lo denominan? La reparación civil como una respuesta al daño causado. La reparación, ojo, no proviene del derecho penal. La reparación proviene del derecho civil. Ojo, desde ya. ¿Por qué? Porque su naturaleza tiene que ver con el aspecto procesal civil.
El derecho penal jala esta figura porque si ustedes se dan cuenta, estimados colegas, o sea, si se ponen a razonar y pensar, el derecho penal es extraído del derecho civil. Es decir, la madre de todos los controles formales sociales es el derecho constitucional y el derecho civil. El derecho civil y el derecho constitucional es la columna vertebral del derecho. ¿De dónde, ustedes creen que de dónde nace la investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio? Del derecho civil. Es por eso que se dice que para ser un buen abogado penalista debes conocer primero lo que es el derecho civil. Miren, entonces, esta concepción de la reparación ante una respuesta al daño causado, este, nace del derecho civil y nos dice que esta figura de que el fiscal pueda llegar a buscar solamente la pena y deje de lado la reparación es cuestionable. ¿Por qué? Porque, para empezar, separa o existe una separación entre el acusado y la víctima. ¿Por qué? Porque el Estado busca ¿qué cosa? Una pena. ¿Para qué? Para poder demostrarle a toda toda la ciudadanía que si robas, que si hurtas, que si matas, te va a pasar esto. Pero no se pone a pensar en la víctima. El Estado no se pone a pensar en la víctima que, oye, te vamos a resarcir. ¿Cuánto le han puesto de pena privativa de libertad a este sujeto? 10 años. Ah, bueno, dale una reparación civil pues de 5,000 soles y ya. O sea, crea esta separación entre el acusado y la víctima. E incluso al Estado le importa que purgue pena y que por ahí no se materialice la reparación civil. Ah, pero doctor, ahí está la revocación de la pena. Si es que a esta persona le han sentenciado a 10 años y purga los 10 años y después de esos 10 años tiene que pagar la reparación civil. Oye, pero espera un ratito. Hay casos en los cuales ni siquiera se llega a pagar la reparación civil. Hay casos en los cuales ni siquiera se llega a pagar la reparación civil. Es una teoría bastante, ¿cómo les diría? Bastante curiosa, y justamente de esto estamos hablando en la maestría, porque es interesante el tema, ¿no? Es interesante. Entonces, la punibilidad, en lo que me quedaba, la punibilidad no surge en situaciones como las excusas absolutorias y las condiciones objetivas de punibilidad. Y de eso vamos a hablar. A ver, ahí está. Condiciones objetivas positivas. Y después de eso siguen las características de las condiciones objetivas, ejemplos. Ay, acá está, sí, sí, perfecto, bien, bien. Ahí está. Miren, a ver, ustedes ya saben perfectamente, ¿no? Dentro del contexto del hecho punible, es esencial comprender los elementos que constituyen un hecho punible, ¿cierto? Para empezar, para explicarles desde cero, se puede decir, para que me comprendan esta figura. Estos elementos del hecho punible varían dependiendo del tipo del delito, ¿cierto? Acción o omisión. ¿Qué es acción o omisión? Ya lo dije. El delito puede surgir tanto de una acción, es decir, de un acto voluntario que infringe la ley, como de una omisión, que implica la falta de realizar algo que exige la ley, ¿cierto? Luego, segundo, la tipicidad. La conducta debe estar tipificada en la legislación peruana, en la legislación penal. Es decir, debe existir una descripción clara, precisa, detallada de lo que realmente es una norma, ¿cierto? La ley penal. Perfecto. Precisa del delito en la ley. Perfecto. Antijuridicidad. Esa acción u omisión debe ser contraria a la ley. Es decir, debe violar una norma legal existente, ¿cierto? Perfecto. Luego, la culpabilidad. Es decir, el autor del delito debe ser capaz de comprender la ilicitud de su acción u omisión y actuar con la intención de cometer el delito. ¿Cierto? Entonces, el hecho punible es punible, es decir, susceptible de ser castigado mediante una pena establecida en la ley penal. La punibilidad del hecho punible es una parte esencial del sistema legal, ya que busca asegurar qué cosa, la responsabilidad y justicia ante la comisión de un delito. Entonces, en resumen, ¿qué es el hecho punible según el Código Penal peruano? ¿Qué es el hecho punible según el Código Penal peruano?
Según el código que tenemos, se refiere a cualquier acción u omisión que, de acuerdo con la ley penal, se considera un delito. Es aquella conducta que puede ser sancionada penalmente debido a un carácter ilícito y que es contrario a la norma legal vigente. Pregunta, ¿cuáles son las penas y sanciones aplicables a los hechos punibles? Las penas y sanciones aplicables a los hechos punibles varían según la gravedad del delito cometido. El sistema penal peruano establece un amplio rango de penas que pueden incluir sanciones pecuniarias, restrictivas de libertad e incluso penas de prisión. Claro, dependiendo de la naturaleza y gravedad del delito. Lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Dentro de ello, pues, dentro de las condiciones objetivas de la punibilidad que ustedes están viendo, son circunstancias que deben añadirse al injusto culpable y que generan la necesidad de pena. Se tratan de resultados que fundamentan, ¿qué cosa? La punibilidad, y sobre los cuales no es preciso que estén referidos al dolo o a la culpa del autor. ¿Sí? En las condiciones objetivas, vamos a poder encontrar que resultan ser propias e impropias. Existen condiciones objetivas propias e impropias. En las condiciones objetivas propias, la condición se encuentra fuera del injusto culpable. Por ejemplo, el requerimiento de pago en el delito de libramiento indebido. Y en las condiciones objetivas impropias, la condición se encuentra dentro del injusto, pero no abarcan ni la imputación objetiva ni subjetiva. Por ejemplo, la posibilidad de perjuicio en el uso de un documento falso. ¿Sí? Miren, es claro, ¿no? Entonces, las condiciones objetivas de punibilidad son circunstancias que debe añadirse al injusto culpable y que generan, ¿qué cosa? La necesidad de pena. Se tratan de resultados que fundamentan, que dicen, esto es punibilidad. Esas son las condiciones objetivas de punibilidad. Fundamentan la punibilidad y sobre los cuales, ojo, no es preciso que estén referidos al dolo y la culpa, lo vuelvo a repetir. Se distinguen entre condiciones objetivas propias e impropias. Allá. En la condición objetiva no tiene una función delimitadora, sino, sino se encarga de poder amplificar la punibilidad. De ahí que la doctrina mayoritaria no considere a como una condición objetiva en sentido estricto, sino como un elemento incluso del injusto penal. ¿Sí? Me sale acá que mi red es inestable. ¿Estoy bien, Estefanía? Me sale una Sí, barra así. doctor, se lo escucha bien. Sí, su red está un poco débil, pero no se le entrecorta todavía. Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, al igual que las excusas, ojo, una cosa es condición objetiva de punibilidad y otra cosa es excusas absolutorias. Son figuras muy distintas, ¿sí? El legislador, es decir, el congresista, ha dispuesto que ciertos tipos penales deben cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos condicionan a la aplicación de la pena. Entonces, ¿cuáles son las características de las condiciones objetivas de la punibilidad? ¿Ah? ¿Cuáles son las características de estas condiciones? Ahí está. Las condiciones objetivas impiden la sanción de un delito. Son ajenas a la configuración de un delito, no se refieren a la persona, sino al hecho realizado, benefician al autor, coautores y partícipes del delito. Es decir, ustedes saben perfectamente, pues, que para que no exista conducta, ¿qué elimina la conducta? Una fuerza física irresistible, un estado de inconsciencia, un acto reflejo. ¿Qué elimina la tipicidad? Un hecho típico, un hecho que no ha sido este, objeto de investigación, el hecho no es considerado, no es justiciable penalmente. ¿Qué elimina a la antijuridicidad? No solamente la legítima defensa, ¿cierto? Sino también distintas causas de justificación. ¿Qué elimina a la culpabilidad? Y lo hemos desarrollado ayer, ¿ah? Y no solamente pues el hecho de que una persona sea menor de edad.
¿Qué elimina, ojo, a la punibilidad? Las condiciones objetivas. Las condiciones objetivas eliminan, ¿qué cosa? De que no exista punibilidad, de que no exista cierto delito. Es por eso que no se puede llegar a imponer una sanción de un delito, ¿sí? Entonces, dentro de ello, claro está, ejemplos ahí está, ¿no? Ocasionamiento de un prejuicio en el delito de falsedad genérica, el informe emitido por la SUNAT en delitos tributarios, excusas absolutorias. Ay, ay, perfecto. Dice, condiciones que no involucran un análisis del injusto ni de la culpabilidad. Perfecto. Ojo, dice, uno, uy, perdón, excusas absolutorias, circunstancias relacionadas con la persona del autor, que es decir, una condición personal, y dos, es que no impide castigar a otras personas. ¿Sí? A ver, para empezar, las causas de exclusión de la pena también son llamadas o son conocidas como excusas absolutorias. Son aquellas que operan sobre un delito, pero un delito que ya es afirmado. ¿Qué cosa elimina? ¿Qué cosa? Su pena debido a razones que no vinculadas al injusto ni a la culpabilidad, sino a las valoraciones de pura utilidad, conveniencia y también por ahí pues la justicia material. En estos casos, en estos casos, si bien se ha realizado pues un delito que merece ser castigado, la imposición de la pena prevista puede incidir negativamente en un interés especialmente valorado por el Congreso, por el legislador. Esto es, no existe una necesidad de la pena. Entonces, ¿qué son las excusas absolutorias? Ah, ya, las excusas absolutorias, Luis me ha indicado que son beneficios. Son beneficios de carácter netamente personal que excluyen la punibilidad del delito cometido. El fundamento o son razones por las que no se penaliza el comportamiento delictivo, ojo, que se encuentren en la política criminal. Habrán escuchado del maestro Verdugo, ¿no? Él decía que, ojo, el legislador, él decía, en cierta parte, el doctor Verdugo decía, el legislador es consciente de que la conducta es delictiva. Él sabe que la conducta es negativa y por ello lo suficientemente grave como para poder merecer una pena. Sin embargo, la propia valoración del congresista indica que este hecho, del que ya se ha afirmado como un carácter antijurídico y culpable, debe ser excepcionalmente tolerado. Por ello, priva de qué cosa? De la sanción penal, basándose en ciertas apreciaciones previas del carácter político criminal. Entonces, ¿qué son las excusas absolutorias? Son beneficios, beneficios de carácter netamente personal, que excluyen la punibilidad del delito. De un delito ya cometido, ojo, de un delito ya cometido. Claro, este beneficio es estrictamente personal, es personalísimo, por lo que no produce ciertos efectos sobre los coautores o incluso partícipes del delito. Ahí ustedes agarran su código penal, contiene pues casos como el artículo 18, desistimiento, el artículo 19, que es un arrepentimiento voluntario, el artículo 351, que es la excepción de pena en delito de rebelión, el artículo 406, que es encubrimiento de personas, por relaciones muy estrechas, obviamente. Entonces, eso referente a lo que es las excusas absolutorias. Sí, miren. Ahora, claro está, hay que tener en consideración un aspecto muy importante, estimados colegas. ¿Qué quiero llegar a decir con esto? La penalidad también es conocida como la punibilidad, ¿no? Yo me he acostumbrado a decirle penalidad, porque es penalidad, justamente, es el resultado del delito. La penalidad o punibilidad, como ustedes quieran llamarlo, supone la imposición de una pena.
Cuando estamos en presencia de los demás elementos del delito, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La pena es entendida entonces como esa restricción a un derecho fundamental, como puede ser el derecho a la libertad. Y por otro lado se establece, ojo, que los jueces son los únicos que están facultados, que están legitimados para la imposición de una pena. Cuando un hecho sea típico, injusto y culpable, la consecuencia evidentemente será la aplicación de una pena, de una punibilidad o una penalidad, como ustedes quieran llamarlo. La decisión de aplicar una pena no necesariamente tiene que ser cuantitativa. Ojo, la decisión de aplicar la pena no será cuantitativamente idéntica en todos los supuestos. ¿Por qué? Porque depende de varios factores. La concurrencia de tipicidad, el injusto, la culpabilidad. En ocasiones incluso no será bastante para aplicar la pena que pudiera corresponder, claro está. Y no será, y no será debido a que concurra una causa de excepción, exclusión o extinción de la responsabilidad criminal, sino que faltará, ¿qué cosa? La punibilidad. Y pues por ahí les decía, no solamente se puede llegar a restringir la pena privativa de libertad, perdón, no solamente se puede llegar a aplicar una pena privativa de libertad a un ser humano, porque existen distintas clases de pena. Artículo 28, si no me equivoco, Estefanía, ahora sí, por favor, da lectura a lo que dice el Código Penal. Ya, doctor. Las penas aplicables de conformidad con este código son privativa de libertad, restrictivas de libertad, limitativas de derechos y multa. Bueno, ojo, las penas aplicables, nos dice Estefanía, son pena privativa de libertad, que es la más conocida, que puede ser efectiva y que puede ser suspendida. Pregunta, a ver, para las más de 100 personas que están en este momento. Si es que a mi cliente lo condenan 4 años y 11 meses, ojo, 4 años y 11 meses, ¿debe ser efectiva o suspendida? Es decir, ¿este sujeto pisa la cárcel o no pisa la cárcel? En otras palabras. Si es que a mi cliente lo condenan con 4 años y 11 meses, ¿se debe dar de manera efectiva o suspendida? Suspendida, me dicen por ahí. Ya, ya. Estimados colegas, miren, así el juez te condene con 2 días, no necesariamente tiene que ser suspendida. Puede ser efectiva. Eso de que no, tiene que superar los 5 años para que sea efectiva, no. Hay casos en los cuales pues hay personas que les condenan, por ejemplo, a 3 años y purgan condena. Están recluidas en un centro penitenciario. Pero, claro, entonces, una pena privativa de libertad, ojo, no siempre es suspendida por el hecho de que no supere los 5 años de pena privativa de libertad. El código nos dice, hay una pena mínima y hay una pena máxima, ¿cierto? La pena máxima, ¿cuál es la pena máxima, estimados colegas? ¿Con cuántos años de pena privativa de libertad se puede sancionar a un ser humano? ¿Será acaso con los 35 años o con la cadena perpetua? ¿Mm? Y como mínimo, a un ser humano, como mínimo, ¿cuántos días se le puede dar como mínimo? 2 días, ahí está. 2 días hasta 35 años y obviamente como regla excepcional, cadena perpetua. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tendría que ser suspendida una condena de 3 años, por ejemplo? ¿Mm? Mira, ahí está un caso interesante. A Magali Medina le dieron pena efectiva de 5 meses y ella salió a los 76 días por declararse una pena suspendida. Ahí está, interesante caso, ¿cierto? Y no solamente de ella, porque claro, hay casos en los cuales pues se puede llegar a dar ciertos beneficios penitenciarios como la semilibertad, por ejemplo, ¿no? Pero también obviamente la conversión de pena, por ejemplo, también es otro beneficio penitenciario que la Corte Suprema ya nos ha dicho que puede salir o puede purgar la pena este, el caso de Fujimori, Alberto Fujimori, por ejemplo, ¿cierto?
No se le ha perdonado la pena, ojo. Alberto Fujimori no se le ha perdonado la pena. Él sigue purgando pena, pero claro está, y es por eso que no puede llegar a postular como presidente, ¿cierto? Pero él sigue purgando pena, claro está. Por ejemplo, a Estefanía, qué sé yo, comete el delito de robo agravado. Yo solicito a su favor, oye, señor juez, hay que convertir la pena, es decir, hay una conversión de pena, hay que convertir esa pena para que Estefanía purgue su pena, pero no en un centro penitenciario, sino en su domicilio. Hay que colocarle un grillete electrónico en su pierna para poder saber dónde se está moviendo, de acá para allá. Usted póngale las limitaciones, no se puede mover de su domicilio a su trabajo. Ah, bueno, está bien, pero sigue purgando pena. No por el hecho de que Estefanía pues haya salido de un centro penitenciario, no significa que no esté purgando pena, ¿cierto? Entonces, ahí está, sí, 2 días equivale. Hay distintos beneficios, ¿ah? 2 por 1, incluso hay el 7 por 1 también, ¿cierto? Pero bueno, eso será materia de discusión en otra clase sobre los beneficios penitenciarios, que es un tema muy interesante. Bueno, luego tenemos la pena restrictiva de libertad, las limitativas de derecho, la multa, este, y bueno, el hecho de poder hablar, pues, de las clases de pena es hablar sobre la teoría de la pena, ¿cierto? Es otra clase, no voy a repetir, pero sin embargo, pues, voy a hablar un poquito respecto a ello. A ver, el comportamiento típico, antijurídico y culpable que protagoniza un cuidado mm, por parte del Estado, ojo, penal, pero está. El derecho penal, el derecho penal es el creador del poder penal del Estado. Es el creador del poder penal del Estado. Un poder que aún, ojo, que aún sometido a ciertos límites, actualmente representa la más poderosa autorización coactiva que puede llegar a ser empleada en contra de los individuos que posee la organización política. La característica formal del derecho consiste en que puede llegar, ojo, en que puede llegar a ser impuesto de modo inexorable a todos los sujetos, bajo cualquier precio, bajo cualquier modalidad, en contra de su voluntad. El jus puniendi que tiene el Estado, el jus puniendi, es la facultad. Ustedes habrán leído pues el libro del Leviatán, ¿no? ¿De quién es que? Este se me fue el autor. Este, el Leviatán, Estefanía, el autor del Leviatán, del libro del Leviatán, es no, no. ¿Quién es el autor del Leviatán? Maquiavelo, no, no es Maquiavelo. Ahí está, Thomas Hobbes, él es, exacto. Thomas Hobbes nos decía lo siguiente, él nos decía, oye, el ser humano por naturaleza es egoísta, el ser humano es egoísta, por naturaleza, ojo, él nos decía que bajo nuestro propio instinto, todos los seres humanos buscan su propio interés. Es egoísta el ser humano, pero como es un ser egoísta, todos luchan y están en la búsqueda de un poder, en la búsqueda de poder prevalecer sus propios intereses. Es decir, no existe un orden en la sociedad. Entonces, hay que crear una autoridad. Esa autoridad se va a ver representada, ojo, por la ciudadanía. Es decir, la sociedad va a escoger a una persona para que nos represente. Y esta persona va a tener la autoridad, el voz y voto para que pueda llegar a decidir si es que castiga a una persona. Es decir, todas las personas depositan ¿qué cosa? El poder a esta persona para que los represente. Es decir, Thomas Hobbes nos decía que necesitamos un orden para poder salir de ese estado de naturaleza. Él tenía la frase de, el hombre es el propio, es si no me equivoco, Estefanía, corrígeme. El lobo, creo que es, el hombre es el propio lobo del hombre, si no me equivoco. A ver, busca esa frase, Estefanía, de Thomas Hobbes. Claro, porque él nos decía que bajo un estado de supervivencia no podríamos llegar a estar en un estado armonioso. Necesitábamos de una ordenación moral imperativa en la sociedad para que pueda llegar a existir, ¿qué cosa? Una paz social.
De lo contrario, simplemente cualquier humano pues haría lo que se le plazca. Es ahí donde nace el jus puniendi. Es la facultad de poder imponer, ¿qué cosa? El cumplimiento de las penas o de las medidas de seguridad a las personas que realizan comportamientos que son prohibidos en la ley penal. Es un derecho subjetivo del Estado que surge de la relación jurídica entre el Estado y el que infringe la ley penal, es decir, el imputado. Claro, en virtud de la cual uno tiene derecho a qué? A imponer una pena o medida y a aquel sufrir. ¿Cierto? ¿Encontraste, Estefanía? Sí, doctor. Ay, el hombre es un lobo para el hombre. Ay, ay, ay. Esa es la frase de Thomas Hobbes. Ojo, les invito a leer su obra, es muy, muy buena, ¿verdad? Entonces, el derecho penal es la última ratio que tiene una sociedad ¿para qué? Para reaccionar contra aquellos comportamientos que lesionen o ponen en peligro un bien jurídico. Imagínense ustedes, pues, un mundo donde no existe una ordenación, donde no existe un código civil, un código penal. La sociedad sería un caos. Habría violadores, rateros sueltos. Es por ello que nosotros depositamos, como dice Thomas Hobbes, a una persona para que pueda llegar a representarnos a todos y que haya cierta ordenación moral imperativa en la sociedad. Y esta persona pueda llegar a aplicar de última ratio, ojo, este poder coercitivo que tiene. Al ser última ratio, la sanción penal ha de ser usada únicamente después de que otros mecanismos de control formal social han fracasado. Es decir, oye, hay que utilizar primero el derecho administrativo. Oye, pasamos al civil, ¿ah? No ha funcionado ahí, ¿no? Ya, hay que pasar a lo civil. Oye, no ha funcionado en lo civil. Bueno, entonces, la última razón, pues nos queda el derecho penal. Es decir, no todos los casos merecen ser traídos al derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal es la última razón, es la última ratio. Las normas penales, ojo, han de ser subsidiarias a las demás. Es por eso que el derecho penal responde a la política criminal diseñada en la constitución de un determinado Estado. Política que tiene en la familia ojo, la escuela y las demás ramas del derecho, otros mecanismos para poder controlar la existencia del comportamiento socialmente desestabilizador. No todo tiene que ser traído al derecho penal. Es decir, en otras palabras, no todos tienen que especializarse en derecho penal. Y hay abogados penalistas y demasiados, ¿eh? Pero claro, siempre lo digo, el hecho de que existan ciertos abogados penalistas no significa que ustedes pues quieran ser uno de los tantos abogados penalistas, sino tienen que ser el abogado penalista. Uno que marque esa distinción entre ser un abogado y ser el abogado, ¿cierto? Hay demasiados abogados que pues por ahí he visto que se especializan en derecho penal, civil, laboral, ambiental, administrativo. Tú ven acá y yo te atiendo. Pero claro, una persona pues ofrece un servicio o no sé qué llamarlo, porque una persona, pues, si bien es cierto, se está especializando en derecho penal, es para poder favorecer a los intereses de una persona que tiene un conflicto, que tiene un problema, para que le pueda llegar a ayudar y pueda llegar a resolver este problema que tiene. Hay personas que se especializan, y no quiero hablar mal de ellos, obviamente, pero uno debe dejar ese trabajo a la persona que realmente está preparada para ello. Hay estudios jurídicos en donde tú sales y ves ahí abogado, qué sé yo, a paredes y asociados. Vemos temas de familia, civil, laboral, ambiental, penal, un poquito más, y ahí ponen de moda también. Y eso a mi modo de ver las cosas, pues está mal. ¿Por qué? Porque fácilmente, pues yo podría dejar ese trabajo a una colega que en realidad está especializada en ello. Por ejemplo, Estefanía. ¿Por qué? Porque Estefanía se ha preparado para ello. Obviamente, pues, por ejemplo, en el caso que tenemos con Estefanía, no llevamos temas de familia o laboral, civil, solamente vemos temas de penal o constitucional, porque para eso nos hemos preparado. ¿Sí? Entonces, continuamos. La prevención general de la penalidad, claro, antes que el penado en la sociedad y de manera que a través de la pena se influencia, ¿qué cosa? Se influencia que en la sociedad, a través de la amenaza penal, se crea esta figura de miedo, temor, pavor, de que si yo cometo un delito de robo, el Estado me va a utilizar a mí como un ejemplo de que las demás personas no deben incurrir en esa acción delictiva. Es decir,
El Estado hace entender a la ciudadanía de que si una persona roba, hurta, mata, comete delito peculado, qué sé yo, cualquier acción delictiva, nos usa de ejemplos de que, oye, si tú haces lo mismo, te va a pasar esto. Porque, claro, el Estado busca a través del fiscal prevenir y perseguir el delito, ¿cierto? Ah, ya me recordé. El maestro Gunther Jacobs, él es partidario de la teoría de la prevención general positiva de la pena. Él toma posición que lo que lleva, ojo, que lo lleva a entender que el hecho, en cuanto a una expresión del sentido del autor, constituye un ataque a la vigencia de la norma. Y la pena, ojo, que igualmente, pues, es una expresión de sentido que es la confirmación de la vigencia de la norma. Por ejemplo, el autor de un homicidio, ojo, un sujeto que ha incurrido en un homicidio expresa a través de su hecho que no hay que respetar la norma contra el homicidio. Eso está demostrando. Si una persona mata a otra, entonces esta persona, a través de su hecho, nos indica, oye, no hay que respetar la norma contra el homicidio con la pena. Sin embargo, se declara que esa expresión carece de relevancia, que la norma sigue vigente y que este sujeto que ha matado no tiene la razón. Es decir, lo decisivo no es la secuencia externa del hecho y pena, sino la relación que existe entre ambas en el plano de comunicación. Relación similar la que existe entre la afirmación y la contestación. En este sentido, pues, la finalidad del derecho penal y, por ende, de la sanción penal no sería la tutela de los bienes jurídicos, sino el restablecimiento de la vigencia de la norma infringida como el delito. ¿Sí? La pena no estaría encaminada a la resocialización del delincuente. Tampoco estaría orientada al aprendizaje motivado pedagógicamente por la confianza en el derecho, ya que la pena, si cumple finalidad alguna, esta no puede ser otra que la que producir un efecto intimidatorio. Eso es lo que nos dice Gunther Jacobs. Oye, la pena surge un efecto intimidatorio respecto a aquellos sujetos que tienen cierta tendencia a delinquir. Es decir, Gunther Jacobs nos dice, oye, Estefanía va a tener miedo si es que nosotros le ponemos una pena. Si es que somos duros con ella, entonces nosotros vamos a utilizar a Estefanía como ejemplo ante la sociedad de que formar parte de una banda criminal, una organización criminal, está penado. Entonces, este ejemplo nos va a servir para que la ciudadanía nos tenga pavor, temor, miedo. ¿A qué? A delinquir. ¿Sí? Bajo esa concepción, claro está, debemos tener, pues, claro entonces, qué es el concepto de la pena, ¿no? Y qué bonito es hablar de pena, porque justamente la clase que viene es cómo vamos a determinar la pena, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar la pena en el sistema de tercios y escalonado? Pero la palabra pena proviene del latín, poena. La palabra pena proviene del latín, poena, que significa castigo, tormento físico, sufrimiento. Es un mal que debe imponerse a quién? Al culpable, a la persona que es responsable de la comisión de un delito. Es una figura previamente creada por quién? Por el legislador. Claro, en forma estricta y escrita, ¿no? Al amparo del principio de la legalidad. Muchos por ahí ya están comentando eso, ¿no? Toda persona debe ser castigada si el hecho está previsto ¿dónde? En la ley. ¿Cómo qué? Como delito con anterioridad a la comisión del mismo. ¿Por qué? Porque el principio de la legalidad es fundamental. Es el pilar del derecho penal. A mi modo de ver las cosas, el principio de la legalidad es sustancial, imprescindible, fundamental. ¿Y cuál representa este principio? El apotegma latino, el nullum crimen sine lege. O bueno, algunos lo conocen como nullum crimen nulla poena sine lege, ¿cierto? Es decir, la pena es un castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la autoridad legalmente determinada a quien, a través de un debido proceso, aparece como responsable en una infracción de derecho y una causa de dicha infracción. Este, claro, el maestro Bramont Arias decía que las penas
es la prevención del delito. Previene el delito, porque el que cometió el ilícito penal va a saber que esta prevención de la pena consiste en hacer que el sujeto no vuelva a delinquir. Eso decía el maestro de maestros, Bramo Arias, ¿cierto? Y obviamente, pues, si hablamos de pena, tenemos que hablar de las clases de pena, ¿no? Y Estefanía ya, artículo 28, donde clasifican a las penas como pena privativa de libertad, pena restrictiva de libertad, penas limitativas de derecho, las penas de multa. La pena privativa de libertad impone al condenado la obligación de poder permanecer encerrado en un establecimiento. El penado pierde su libertad ambulatoria por un cierto tiempo, por un tiempo de duración que puede ser variable, claro está, que va desde 2 días hasta 35 años como máximo, y una cadena perpetua de regla excepcional. Segundo, la pena restrictiva de la libertad. La pena restrictiva de libertad son aquellas que, sin privar totalmente al condenado de su libertad, le imponen algunas limitaciones. Y estas limitaciones se encuentran reguladas, si no mal recuerdo, en el artículo 30 del Código Penal. Son penas que restringen los derechos de libre tránsito, ¿sí? Y permanencia, pues, en el territorio nacional de los condenados. Por ejemplo, la expulsión del país, tratándose de extranjeros. La expa, claro, la expatriación, tratándose de nacionales. Tercero, las penas limitativas de derechos. Hasta el artículo 40, creo, del Código Penal. Estas sanciones nos indican que también son punitivas, obviamente, pero esta vez limitan el ejercicio de determinados derechos económicos, políticos y civiles. Son tres clases, ¿ah? Uno, la prestación a la comunidad, prestación de servicios a la comunidad, así se llama. La limitación de días libres y la inhabilitación. Y obviamente la multa, ¿no? La multa, obviamente, pues la pena que obliga al condenado a poder pagar a favor del Estado, ¿no? Es dinero, básicamente es dinero, es un monto económico, es un monto pecuniario, en donde pues Estefanía está obligada como condenada a pagar el Estado una suma de dinero fijada en 10 multa. El importe pues del día multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado, ¿cierto? Y se determina atendiendo a su patrimonio, a su renta, a sus remuneraciones y el nivel de gasto y demás signos exteriores de su riqueza que pueda llegar a contener. Pero eso es lo bonito. Lo bonito que se viene ya la clase del sistema de tercios y escalonado, lo vuelvo a repetir, es la última clase, en donde la pena se determina en la ley y con el juez. La determinación ejecutiva que lleva el sistema penitenciario no es propiamente una determinación de pena, sino de un gesto de administración. Y pues la última clase, pues espero que saquen provecho, que saquen jugo. Es una clase donde vamos a ver el sistema de tercios y escalonado. Ustedes deben saber, pues, que, por ejemplo, si es que uno roba, ¿no? Estefanía, el delito de robo, ¿cuántos años de pena privativa de libertad tiene? Estefanía, no te escucho. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Voy a buscar el artículo. ¿Ya? ¿Cuántos años tienen? A ver, pregunta. A ver si le ganan a Estefanía. ¿Cuántos años de pena privativa de libertad como mínimo y como máximo tiene el del delito de robo? Si es que una persona se apropia de un bien mueble, empleando la intimidación, la violencia y sustrae a otra persona, ¿cuántos años de pena privativa de libertad como mínimo y como máximo tiene? No menor de 3 ni mayor de 8. ¿Ya? ¿Cómo sabemos, en un caso, por ejemplo, el juez cuántos años de pena privativa de libertad debería darle a una persona que ha robado? 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. ¿Cómo yo sé que en ese caso deberíamos aplicar el sistema de tercios o el sistema escalonado? ¿Cómo yo sé que existen ciertas atenuantes, ciertas agravantes?
Tal vez está en la ley, tal vez está en un acuerdo plenario que ha metido la Corte Suprema. ¿Cómo yo sé o cómo determino la pena finalmente? ¿Cómo yo sé que ese sujeto que ha robado le voy a poner una pena de 3, 4 años? Perdón, 3 o 4 años. O 5 años. No, no me caíste mal. 7 años. O qué sé yo, tal vez el juez amaneció de mal humor y dijo, no, 8 años. Ya. Para poder determinar judicialmente la pena, nace pues, justamente de acá, ¿no? Vamos a sortear los libros también. En un acuerdo plenario y obviamente pues en el Código Penal, ¿cierto? Claro, 18, 21, hasta 25 también, por Tomás. Este libro vamos a sortear, ¿sí? Vamos a sortear libros. La próxima clase vamos a poder desarrollar eso. Probablemente utilizamos pizarra. Estoy viendo esa posibilidad para que se pueda llegar a comprender mucho mejor, ¿sí? Pierdan cuidado. En la última clase, que va a ser este sábado que viene, este, es sobre los sistemas de escalonado y de tercios. Así que pues por ahí no quiero que falten porque va a ser una clase importante. Va a ser una clase para poder cerrar ya este curso. Y nada, espero que saquen provecho y el jugo a estas clases que pues por ahí van a quedar grabadas una y otra vez para que ustedes le puedan volver a repetir las veces que sea necesario. ¿Sí? Bien, estimados colegas, muchas gracias en verdad por haberse dado el tiempo necesario para poder quedarse hasta la parte final de esta disertación. Eh, yo me paso a retirar, el día de hoy es el onomástico de mi hermano. Y nada, espero que pues por ahí hayan sacado provecho a este curso. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase se sortean los libros, todos los libros, ¿sí? Mucha suerte, muchos éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes.